Bueno, ahí está. Ahora Justo, está Silvina, grabando muy bien. estábamos hablando de tu proto tema de tesis o de tesina, porque ahí, bueno, Ergón, justo decíamos, te va a servir mucho porque digo, su hipótesis es que sin datos no hay políticas públicas, digo, y vos que apuntás a una población específica, en un territorio específico, que necesita una política pública laboral, en este caso, o de trabajo, digo, hay que ver primero la recopilación de datos, ¿no? O la inexistencia de datos, mejor dicho. Por lo tanto, digo, ahí va a ir bastante por ahí. Bueno, Ergón, agradecerte. Ahí Ergón, para Francisco y para Silvina, dejó en el chat, creo que es un documento de Google, donde está la presentación que va a hacer, decime Ergón si me equivoco, sobre todo para que la tengan ahí a mano para después también, ¿no? Más allá de que estamos grabando la clase, espero que desde el celu se pueda. Eh, pero bueno, le contaba a Ergón cómo veníamos, que veníamos con teorías de la democracia, eh, desde las teorías más, bueno, liberales, ¿no? O entendidas como teorías procedimentales de la democracia, donde la democracia es un método para seleccionar candidatos dentro de una clase política y que se parece mucho al mercado, ¿no? Un mercado de la política, digamos, o juega con reglas del mercado, desde esas perspectivas hasta perspectivas más radicalizadas, incluso que ven o que miraban con bastante temor y recelo a la democracia, desde Aristóteles hasta, hasta el 1900, ¿no? Digo, después el componente liberal atenúa un poco y ahí aparecieron un montón de conceptos problemáticos como la soberanía del pueblo, ¿no? La soberanía popular. Eh, bueno, el liberalismo tratando de gestionar todo el tiempo esa soberanía popular, ¿no? Por su peligrosidad y demás. Hasta, bueno, todavía quedan clases, vamos a avanzar hacia teorías más, se llaman indeterministas de la democracia, después lo vamos a ver seguramente en la próxima clase. Pero bueno, digo, en ese amplio espectro de la democracia, en un mundo que nos marca que la democracia es una sola, que es la democracia occidental liberal europea, bueno, ver que hay un abanico de posibles interpretaciones democráticas con más o menos potencia popular, con más o menos eh, digo, potencia de esa soberanía popular que decíamos que también se pensó siempre de manera absoluta e ilimitada y que generó graves problemas y también grandes temores, ¿no? Pero bueno, digo, todas esas discusiones estamos teniendo, eh, Ergón, incluso sobre el concepto de pueblo, ¿no? Como un sujeto nunca construido, que nunca se puede construir, eh, y de la apropiación de una parte del pueblo que hace de todo el pueblo, ¿no? Así que, bueno, esas son las discusiones que tenemos. Así que, bueno, te agradezco, Orgón, por estar acá. Después completaremos también tu clase seguramente con la de Betiana, más adelante también. Eh, Así, bueno, entre Francisco y Silvina, también ocuparse de ir emparentando, ¿no? Esta relación tan tensa, parece ser, entre democracia y mundo digital, o entre democracia y datos incluso, eh, que parece ser que está siempre hay intención, sobre todo en el siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, así que gracias, Ergón, no molesto más hablando, eh, así que cuando quieras empezar. Gracias a vos, muchas gracias por la invitación. Y la idea acá hoy es solamente tener como una charla, una conversa, ¿no? Presentar algunas cosas acá. Y yo tengo una presentación, yo voy a hacerla. Yo tengo que partillar mi pantalla, pero acá yo no estoy actualizado, yo no tengo la posibilidad. Ezequiel, yo tengo que acá. Ahí lo vemos, mira. A ver. Ahí te hago de anfitrión, a ver, Ah, yo anfitrión. creo que ahora Ahí sí. está, ahí está. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí. Ahora ¿Y sí. ven mi pantalla? Sí. Ahí se ve perfecto. Muy bien. Bien, entonces la idea acá es hacer una presentación de cómo al máximo 30 minutos, escuchar un poco más de vosotros también, tener acá como una charla, ¿no? Y entonces la idea es hablar de cómo la desinformación afecta a las políticas públicas
el primer de todo, me llamo Ergon, yo soy de Brasil, yo soy de una ciudad llamada Playa Grande. Yo soy investigador acá en Brasil, yo estoy concluyendo ahorita la maestría en Administración Pública, yo soy de la trayectoria, ¿no? de políticas públicas, pero desde de mi graduación yo estoy investigando las discusiones de desinformación, de las disputas informacionales, de todo más, y específicamente qué sucede cuando la desinformación sale de las redes sociales y afecta, por ejemplo, nuestra realidad, afecta, por ejemplo, las políticas públicas, afecta, por ejemplo, nuestras vidas. Entonces, yo tengo una trayectoria más en la investigación, pero también en movimientos sociales. Yo hago algunas actividades de extensión universitaria y todo más. Entonces, yo tengo todo esto a disposición. Después yo puedo enviar, tiene algunos artículos que son más de academia, más de papers científicos, pero yo tengo algunos en inglés, en portugués, algunos en español también. Uno que fue publicado acá con la UNLA, con Paquiunla, que fue en español, por ejemplo. Entonces, tiene algunas publicaciones que después yo puedo enviar a vosotros. Y acá algunos grupos que yo hago parte y uno que está en mi corazón, que yo no soy un miembro, pero yo tengo en mi corazón que el grupo de investigación que conocen todos vos, de Paquiunla, que tiene muchas producciones muy relevantes a la discusión de construcción del sentido, ¿no? En este ambiente que no es solamente del ambiente digital, pero mediado en digital, que se refleje también en nuestra realidad acá, material, física y todo más. Entonces, sin molestar más con la introducción, la idea acá es hablar en primer punto que son políticas públicas. Entonces yo tengo acá una primera reflexión que es más conceptual de lo que son políticas públicas, después que son desinformaciones, las desinformaciones de las fake news, y después yo voy a hacer como una relación de los dos puntos. Entonces, cómo la desinformación afecta a las políticas públicas. Entonces, en primer punto, que son las políticas públicas, cuando vamos a la literatura de políticas públicas, tenemos muchas demandas, muchas solicitudes, muchos puntos que son presentados por la sociedad. Estábamos vosotros estudiando, por ejemplo, la relación, la identificación en cuanto pueblo, pero la relación del pueblo con el Estado, todo este punto que se perpasa por las demandas, las solicitudes y más do que eso, las movilizaciones, las reivindicaciones que se suceden en la sociedad. Pero el punto es, desde que tenemos un Estado liberal, tenemos una comprensión de limitación de recursos una vez que se tiene captación de impuestos, de todo más. Entonces, una vez que se tienen limitaciones de recursos, la comprensión es que ni todos los puntos se convierten de demandas, de solicitudes a problemas públicos. Entonces, acá tenemos un punto muy importante, muy central en la literatura de políticas públicas, que es o qué identificamos como un problema público o qué no identificamos como problema público. Más adelante podemos reflexionar que ni solamente es porque no tiene recursos, puede ser, por ejemplo, por prejuicio, puede ser, por ejemplo, porque no se tiene una importancia en la perspectiva de los gestores que están en poder, de no hacer con que una demanda social, una movilización social se convierta en un problema público identificado por el Estado, pero el punto más importante es que ni todo se convierte en problema público. Pero además de esto, si ni todo se convierte en problema público, también tenemos problemas públicos que son multisectoriales, o sea, que son complejos, que tienen muchas soluciones integradas para que se logren. Entonces, el problema de ausencia escolar, cuando los niños, las niñas no están yendo a las escuelas, por ejemplo, es un problema de temática de educación, listo. Pero también es una cuestión de cultura, porque si hay una escuela con una programación de temas culturales que son atractivos a los niños, a las niñas, se va a tener un índice de ausencia escolar más bajo, porque los niños, las niñas van a quererse quedar en la escuela. Pero más do que esto, es una cuestión, por ejemplo, de deportes, es una cuestión de transportes, porque los niños, las niñas que no tienen cómo llegar hasta las escuelas,
no van a tener las clases, ¿no? Y acá en Brasil, yo no sé la realidad de Argentina, pero acá en Brasil es también una cuestión de alimentación, porque tenemos muchos chicos y chicas que solamente se van a las escuelas para se alimentar, porque en las escuelas tienen las alimentaciones. Entonces, un otro punto acá muy importante es que para eh, comprender un problema público, tenemos muchas soluciones, ¿no? No es solamente una política pública en educación que va a se lograr y se combatir, por ejemplo, el problema de la ausencia escolar, que se va a tener más chicos y chicas en las escuelas. Tienes muchas políticas públicas que son necesarias, interrelacionadas, para que se logre con una dificultad, con que se combata un problema público, por ejemplo. Entonces, el primer punto es este. Ni todas las demandas se convierten en problemas públicos y ni todos los problemas públicos tienen una única solución. Demandan muchas veces soluciones múltiples de políticas públicas diferentes. Pero un otro punto muy importante es que además de comprender lo que se convierte o que no se convierte en problema público, tenemos otros puntos en lo que llamamos de ciclo de políticas públicas. Entonces, lo que estábamos hablando hasta ahora es el primer punto, la formación de la agenda. Entonces, acá tenemos la agenda que es lo que ingresa o que deja de ingresar en la agenda, ¿no? Entonces, si las demandas de la población LGBT, por ejemplo, ingresa o no en la agenda, es una discusión. Si el problema de ausencia escolar, ingreso o no ingreso en la agenda, es una discusión. Entonces tenemos muchos investigadores que se expertizan solamente en observar este proceso de formación de agenda y cuáles son, por ejemplo, las coaliciones que se forman para hacer con que una discusión se ingrese como problema público o no. Pero también tenemos un otro punto acá muy importante que es la formulación de políticas públicas, que también es un espacio de disputa, porque si tenemos la identificación de un problema público, que sea la ausencia escolar, o sea la población LGBT, o sea cualquier otra discusión, tenemos muchas formas de identificar, formas incluso ideológicas, ¿no? Se puede, por ejemplo, tener una postura más liberal de las soluciones de la educación o se puede tener una posición más social, una posición más constructivista, una posición más estructural, tiene muchas perspectivas. Entonces, hay también un proceso de disputa de que es la formulación de las políticas públicas. Por ejemplo, cuáles son los datos que van tener como referencia para hacer una toma de decisión, cuáles son los datos que van a tener como referencia para diseñar la política pública. Entonces, este proceso de formulación es básicamente lo que va a componer y cómo se va a diseñar la política pública. Después tenemos un punto muy importante que es la implementación de políticas públicas. Mira, acá en la implementación es un punto más reciente, porque hasta los años 80 especialmente, nosotros teníamos una comprensión, nosotros en la administración pública, políticas públicas, de que si algo no se logra cuando se va a implementar, eh, tendríamos un problema en la formulación. Entonces, no se formuló bien, no se hizo bien, tiene que reformular. Pero desde los años 80 y más, ahora en los 20 años recientes, desde los 2000, ¿no? Nosotros tenemos una comprensión que el proceso de implementación es como casi muy interligado con el proceso de formulación, porque quien implementa las políticas públicas son los funcionarios públicos, los servidores públicos, pero también es la interacción con la sociedad. Este proceso de interacción del Estado con la sociedad puede, por ejemplo, cambiar muchos procesos en el Estado, muchos procesos de políticas públicas, muchas identificaciones de lo que son más importantes o de que no son más importantes en términos de disputas, problemas públicos y todo más. Entonces, la implementación de políticas públicas también se convirtió en una agenda de investigación muy importante en la literatura de políticas públicas porque es un proceso de disputa y lo que se logra en efectivo cuando se está a nivel de calle, ¿no? Cuando se está en la realidad del día, ¿no? Pero además tenemos
último punto acá, que es la evaluación de políticas públicas. Bien, se identificó cuál sería la prioridad, ¿no? En la agenda, el problema público, se formuló cuál fuera el camino que se tenía, el diseño que se tenía, el dibujo que se tenía a la política pública, se implementó esta política pública y después se va a evaluación. Es también un proceso muy importante porque también tiene disputas, ideologías, perspectivas y todo más. Y llamamos esto de ciclo de políticas públicas porque otra vez se hace un ciclo, ¿no? Entonces se hace una evaluación de una política pública y se puede convertir así, vamos a continuar con esta política pública, o entonces no vamos a continuar con esta política pública por esto. Entonces, yo estoy presentando acá algunos puntos conceptuales de lo que dice la literatura de políticas públicas, porque más adelante vamos a hacer una relación de esto con la desinformación y con este proceso de identificación de las disputas informacionales, incluso de percepción de lo que es o no es la realidad, ¿no? Entonces, solo haciendo un resumen de este punto, las políticas públicas son básicamente respuestas a problemas públicos. Esta es la definición de políticas públicas. Tenemos un problema público identificado por el Estado, entonces tenemos políticas públicas que son implementadas para dar respuestas. Entonces lo que no se ingresa en la agenda, entonces no se tiene políticas públicas. Exacto, exactamente por esto que le llamamos de problemas públicos lo que se ingresa a la agenda, porque tenemos muchas demandas, muchos puntos, muchas disputas sociales que no se ingresan a la agenda por muchas cuestiones, ¿no? Entonces, estas políticas públicas tienen varias etapas, diseño, rediseño, pasan por varios actores en la implementación, tiene un papel central, un rol central. Ahora vamos a hacer otra perspectiva que es la discusión sobre desinformación, fake news. Eh, en resumen, tenemos la desinformación como un fenómeno. Y esto es muy importante de comprender porque en términos generales pensamos que la desinformación es solamente la mentira o la ausencia de verdad, ¿no? Pero la desinformación es mucho más do que esto, tiene una intencionalidad por detrás. Vamos a mirar acá un ejemplo, ¿no? En la literatura tenemos tres conceptos muy centrales. El primero que es de misinformation. Misinformation, nada más lo que que hace falta. Mis es que hace falta en inglés, ¿no? Entonces, es como si la información, en cuanto a una información verdadera, que no se está lá, hace falta, ¿no? Entonces, tenemos algunas cosas que, bien, llamamos de verdad, ¿no? Pero tiene alguno, algún efecto nulo en la sociedad. Tenemos algunas cosas que hablamos como de conocimientos populares, como de cosas que son cotidianas, que son falsas, pero no afectan en efectivo la sociedad, ¿no? Pero al otro lado tenemos las malinformations, que son las informaciones que tienen algún grado de malicia, ¿no? Maliciosos, ¿no? Entonces, las malinformations son como las informaciones que dan daño, pero no exactamente son falsas. ¿Cómo es esto? Es posible. Bien, basta pensarnos en el caso del discurso de odio. El discurso de odio no necesita exactamente utilizar una cosa falsa, pero tiene una intencionalidad de hacer malo, de tener daño, ¿no? Entonces, conceptualmente tenemos las misinformations, que son informaciones falsas, pero no son exactamente maliciosas. Y tenemos las malinformations, que son informaciones que son maliciosas, que tienen la intencionalidad, más que no necesitan necesariamente de utilizar de informaciones falsas. Entonces, ¿qué es la desinformación? La desinformación es la conjunción de esto. Es cuando tenemos una información que es falsa o sacada de contexto, ¿no? Pero también tiene la intencionalidad. Y esto es muy importante porque cuando pensamos lo que es la desinformación, tres puntos acá muy importantes. Entonces, es una información. No es solamente como si sacasen la información y yo no tengo la información, es la urgencia de información. No,
La desinformación es una información, pero es una información engañosa o que sea falsa o que se sacara del contexto. Y además de esto, es una información engañosa que sacaron de contexto o no, que es falsa, destinada a conducir al engaño, o sea, a la intencionalidad. Este punto es muy importante porque se saca la comprensión de que la desinformación es solamente mentira. Porque yo puedo, por ejemplo, hacer mentira hablando con un amigo, haciendo una broma, por ejemplo, pero sin la intencionalidad de hacer daño, pero es falso, ¿no? O yo puedo hacer un comentario con prejuicio que no es exactamente falso, pero hace daño, ¿no? Pero cuando se tiene una estructura de propagación de desinformación, que es el punto, ahí sí tenemos el fenómeno de la desinformación. Entonces, contenidos que tenemos en las redes sociales, que tienen una intencionalidad, que fueran producidos a esto, ¿no? Es lo que llamamos de desinformación. Y acá algunas reflexiones muy rápidas también en términos de la desinformación, es que tenemos un fenómeno muy reciente que es discutido, tenemos autores de la literatura que hacen reflexiones que así no exactamente así, otros que hacen una defensa de este término, que es la cámara de eco, que básicamente es el fenómeno de una vez que estamos en las redes sociales, somos afectados por contenidos muchas veces mediados por los algoritmos y que se hacen, por ejemplo, una radicalización cada vez más fuerte, porque el algoritmo distribuye contenido que nos interesa y si nos interesa es porque estamos nos radicalizando en aquella perspectiva. Si fuera, por ejemplo, una perspectiva negacionista, con prejuicio o otra cosa más, el algoritmo puede, por ejemplo, acentuar este proceso, ¿no? Entonces, hay este fenómeno de cámara de eco que es solo un punto para reflexionar de cómo esto se manifiesta en nuestra realidad, cómo la desinformación, más do que un fenómeno que llega hasta nosotros, es también una dinámica social de los grupos que estamos inseridos, ¿no? Entonces, las publicaciones de redes sociales, los grupos que estamos inseridos, las discusiones que hacemos, por ejemplo, en las aplicaciones, ¿no? Esto todo puede hacer con que la polarización, el otro nombre que es muy importante, se acentúe y que tengamos más un refuerzo, por ejemplo, en nuestra perspectiva, sin observar, por ejemplo, otras perspectivas, ¿no? Y esto es muy más peligroso cuando estamos hablando de negacionismos, de teorías de conspiración, por ejemplo, y todo más. Y acá, solamente haciendo un resumen de los principales puntos de la literatura también, que yo creo que es importante, ¿no? Porque cuando hablamos de desinformación, ¿a quién afecta la desinformación? Bien, tenemos muchas formas de observar esto, pero las desigualdades, por ejemplo, las diferencias geográficas son puntos muy importantes. Tenemos muchos puntos que hacen con que la desinformación sea más dañosa a algunos grupos do que a otros. A grupos que son muchas veces discapacitados, muchas veces que no tienen acceso a muchas cosas, muchas veces grupos que son más vulnerables, es la palabra más importante, más vulnerables a todo el proceso de disputa informacional. Entonces, algunas reflexiones. La literatura acá puntúa cuatro perspectivas de observar la desinformación. Un, el nivel de contenido. Entonces, existen muchos estudios que miran que las emociones, la dificultad de verificabilidad, los titulares atractivos, ¿no? La diversidad de léxica. Entonces, tiene características de cómo son las desinformaciones, cuáles son las características de construcción, de diseño, de presentación de la desinformación. Tiene también la discusión, como yo presenté, de la intencionalidad, que es el segundo punto. Entonces tenemos muchos estudios que miran al nivel del emisor, ¿no? Si hay intencionalidad, si no hay. Algunos llaman de fake news lo que hay intencionalidad y false news lo que no hay intencionalidad, que es, por ejemplo, un error jornalístico, ¿no? De periodistas, ¿no? Pero acá es un punto importante, el punto 3, las características del receptor. Entonces tenemos muchos estudios
que presentan que características como ansiedad, ambigüedad de la fuente, confiabilidad, implicación personal, muchos otros puntos, educación, acceso a la educación, por ejemplo, pero no exactamente la educación formal, pero la educación digital. En Brasil tenemos una expresión, yo no sé si es la misma en español, pero es letramiento digital, letramiento, el proceso de se educar, ¿no? En el espacio digital. Entonces, existen muchas limitaciones que hacen con que una persona sea más susceptible a tener daño de una desinformación. Y al final, el entorno, el ambiente que se hace, el sesgo de confirmación, la cámara de eco y todo más. Entonces, acá estamos solamente refletiendo que la información está en constante disputa y hay intencionalidad por detrás de quienes producen la desinformación. Entonces, en medio de la polarización, el riesgo es que caigamos en la cámara de eco. Entonces, haciendo una complementación al primer punto, ¿no? Pero, ¿cuál es la relación, Ergon? Él ha hablado en tema de las políticas públicas conceptualmente, que tiene un ciclo de políticas públicas, pero al otro punto que la desinformación afecta a las personas más vulnerables y todo más, y todo, ¿cuál es la relación de esto todo, no? Acá tenemos algunas imágenes que relacionan los puntos. Entonces, estábamos mirando que una demanda, una solicitud se convierte en problema público y tenemos políticas públicas a todo esto. Bien, vamos a intentar imaginar acá algunas situaciones. Si tenemos una solicitud para asfaltar una calle, para tener cuidados con algún espacio específico de alguna región de la ciudad, y tenemos otras solicitudes a otros espacios, a otra discusión, a otra pauta, a otro elemento de disputa social. Pero tenemos robots, tenemos bots, tenemos una movilización falseada de la realidad que está haciendo con que la primera de estas tenga más relevancia en debate público. Es posible, por ejemplo, en esta situación, hacer una manipulación de lo que es más importante en problema público para se convertir como una atención al Estado. Entonces, un primer punto acá de cómo la disputa informacional puede influenciar la percepción de lo que es o no es prioridad, por ejemplo. Al otro lado podemos tener fake news, podemos tener desinformación, haciendo con que la otra discusión sea vista como ni tan importante, o más do que eso, ¿no? Un estereotipo, un prejuicio, hablando malo de una política pública. Entonces, descaracterizando la importancia de una política pública al punto, como estábamos hablando al inicio de la discusión acá, al punto de la política pública no se vista como necesaria o implementable, ¿no? Entonces, estereotipos que son reforzados a nivel informacional. O el negacionismo. Acá en Brasil tuvimos muchos casos de las personas no yendo a vacunarse, por ejemplo. O el uso inadecuado. Si no sabes cómo usar porque tiene una desinformación, es posible que tenga efectos a la adhesión, a así lograr, por ejemplo, los resultados de las políticas públicas. Entonces, una primera mirada acá de cómo la relación de la discusión de políticas públicas en la formación de la agenda tiene relación con la desinformación, las disputas informacionales. Pero cuando vamos a nivel del ciclo de políticas públicas, miramos más ejemplos, ¿no? Entonces, las prioridades eclipsadas, sacadas de importancia, por ejemplo, lo que es importante, sacado lo que no es tan importante, con bots, con una movilización que es falseada, ¿no? La formulación, por ejemplo, se puede ser utilizados datos irreales, porque una vez que no se tiene datos de una cosa que es importante, por ejemplo, pero se tiene datos inflacionados, datos que fueran movilizados por bots, por ejemplo, al otro lado, se puede cambiar el rumbo de la formulación de políticas públicas y el diseño que va a lograr o no alguna cosa en la sociedad, ¿no? En la implementación, un punto que es muy importante es la adherencia, la discordancia, porque el punto de la vacuna, por ejemplo, si no se tiene una comprensión muy clara, muy objetiva de que las vacunas son importantes, las personas se quedan en duda si deben o no hacer la vacunación, ¿no?
Y a nivel de evaluación, mira, si la agenda no se sucedió bien porque tuvimos prioridades eclipsadas, la formulación lo mismo porque los datos irreales estaban en la agenda, en la implementación lo mismo porque no tuvimos adherencia y tuvimos discordancia. La evaluación se fue a no sé dónde, porque no vamos a tener evaluación de una cosa que no es excesivamente real, ¿no? Que se convierte en la realidad de la sociedad. Entonces, acá tengo tres ejemplos que nos ayudan a pensar, ¿no? En términos de cómo la desinformación afecta eh, eh, cotidianamente a nosotros. Un ejemplo es que después de Trump sugirió que la gente debería ingerir cápsulas de detergente para combatir el coronavirus. Tuvimos más de 5.800 hospitalizaciones y más de 800 muertes. Entonces, un presidente en poder de Estado, haciendo una sugerencia, hablando al pueblo, puede generar efectos a partir del discurso, generando muertes y generando hospitalizaciones. Tuvimos la misma discusión acá en Brasil cuando nuestro presidente, expresidente Bolsonaro, hablaba en términos de utilización de medicamentos no científicamente probados, los llamados de off-label. Es una expresión, pero más de un tercio que no hay problema, se puede utilizar entonces los medicamentos sin comprobación científica. Entonces, mira, qué grave, ¿no? Los agentes públicos que representan el Estado, que están día a día con las personas, que están implementando, ¿no? Es un nivel de implementación, implementando la política pública, haciendo la representación del Estado, movilizados por un discurso negacionista. Y también en Brasil, en consecuencia de esto, tuvimos 23% de la población que utilizó estos fármacos, estos medicamentos, ¿no? Off-level, fuera de etiqueta, ¿no? Durante la pandemia. Entonces, esto se convirtió en 558% de crecimiento en los registros de efectos adversos y muertes por cloroquina, que fue uno de los medicamentos recomendados por Bolsonaro. Entonces, mira, acá tenemos un proceso de cómo la disputa informacional se puede convertir en un efecto real a las políticas públicas. Más do que en las redes sociales, la desinformación afecta a nosotros afuera, ¿no? De las redes sociales, afecta nuestras vidas, afecta a las políticas públicas y afecta especialmente a los que más necesitan de políticas públicas. Entonces, acá hicimos un mapeo, ¿no? Una identificación de cuáles son los efectos de la desinformación de políticas públicas. Es una publicación que hicimos acá en Brasil. Está a disposición después para quien quiera conocer un poco más, pero básicamente pasa por algunos de esos puntos, algunos de la perspectiva de los actores, de la estructura, de la sociedad, del Estado, y tiene el detallamiento de algunos casos de cómo la desinformación impactó, afectó a las políticas públicas. Y acá ya estoy al final casi, solo para hacer el resumen final, ¿no? Entonces la comprensión que sacamos acá es que la desinformación afecta las políticas públicas. Entonces, además, los servidores, así en primera línea, que están en la interacción con los ciudadanos, en la gestión, que están haciendo el diseño de políticas públicas, por ejemplo, el monitoreo, ¿no? Se enfrentan a la desinformación. Contexto que se intensifica los conflictos, las ambigüedades en torno de las políticas públicas. O sea, estamos hablando de cómo la política pública se hace en proceso de disputa. Estamos hablando de cómo la desinformación es constante disputa. Estamos acá hablando de cómo la desinformación afecta, por tanto, las políticas públicas. Y acá algunos de los materiales también a disposición después a quien quiera conocer, ¿no? Y también acá en este sitio tiene algunos de los estudios más recientes que yo tengo hecho con algunos compas investigadores, observando desde liderazgos, perdón, desde liderazgos hasta procesos de disputas informacionales. Tenemos, por ejemplo, un estudio muy reciente observando el discurso de Milley y cómo hace la construcción de sentido una vez que construye una imagen de sí propio y todo más. Y
Es este en general, yo gustaría de decir una última frase acá, que es una frase que yo creo que, a pesar de muy cortita, de muy simplita, ¿no? Es una frase muy importante. Entonces, en tiempos de la desinformación, en tiempos de la disputa informacional, en tiempos de que esto todo afecta a nosotros, ya diría Antonio Gramsci que decir la verdad es revolucionario. Y mira que ni conocía el efecto de la desinformación, ¿no? Pero ya conocía cómo la disputa informacional podría hacer todo el proceso de desconstrucción o construcción de sentidos. Entonces, en general es esto. Yo espero que pueda se comprender todo. Yo estoy acá para las preguntas, obviamente, pero yo espero que sea provechoso, especialmente a las investigaciones que ahora se van a lograr en el próximo periodo, ¿no? El profesor estaba, docente estaba me contando, ¿no? Que van a hacer investigaciones, el trabajo de conclusión de la carrera y todo más. Entonces, yo espero acá, yo creo que es posible utilizar muchos de los contenidos de las disputas informacionales a comprensión de cómo esto afecta a nosotros todos y cómo es un punto sin vuelta. O sea, estamos en una sociedad muy conectada y no son solamente efectos de la tecnología, obviamente, pero muy avolumados, ¿no? Tuvimos la tecnología como una propagación más grande de un fenómeno que se concretizó, que es la desinformación, pero yo creo que tenemos muchas cosas a hacer en las próximas discusiones. Entonces, es de estos compas, estoy acá para la discusión, las preguntas y todo más. Muy bien, muy bueno, Orgón, muchas gracias. Bueno, Francisco, Silvina, ¿quieren hacer una pregunta, algo? Sí, no, muy bueno, clarísimo, clarísimo todo. Muy bueno como está explicado también desde el análisis, ¿no? De políticas públicas, esto del ciclo, que siempre empieza desde la problematización, ¿no? Desde identificar cuál es alguna falencia, eh, para, bueno, después ir siguiendo lo que nos comentaba, y que desde ahí, ¿no? Desde sea una política pública para un barrio, para un sector chico, o sea para algo más macro, digamos, ya se va mostrando cuáles son los intereses de los distintos gobiernos. Son medidas que ya de alguna forma u otra encasillan y te demuestran cuáles son los intereses del gobierno que esté de turno. No, después, muy bueno también lo de la desinformación, me he notado acá también, que no necesariamente es algo falso o algo dañino, ¿no? Ahí pensaba también, en cuanto a lo que es lo dañino, me anoté la palabra intensidad, eh, haciendo referencia a la frecuencia con la que se muestran ciertas informaciones para opacar la imagen de una figura pública o de un gobierno o de un grupo de personas. Es decir, no necesariamente es algo que se puede no ser mentira, puede ser algo que sea cierto, pero la finalidad ahí es opacar y que lo primero que piense el receptor es, ah, bueno, sí, pienso en tal apellido, entonces pienso en, ah, bueno, mira, hizo esto, esto y esto, y bueno, deja de lado cualquier decisión buena que pudo haber tenido estando de turno, que en general tiene que ver con cosas más frívolas, ¿no? Pero bueno, pero que existe, existe. Y bueno, también con la misma intensidad que recibimos noticias como, no sé, como todo el conflicto bélico, no sé, que está en Israel con Palestina ahora, a los 2 segundos ya vemos una noticia que capaz que es algo muy chiquito, es una boludez o algo del mundo del espectáculo, qué sé yo. En los medios, o sea, te muestran constantemente, es tanto el bombardeo y la intensidad que hay que te muestran temas muy, muy grandes, como cuando hablan de una tercera guerra mundial y después te hablan de algo totalmente frívolo. Muy Ahí bien, muy bien. yo, solo porque también digo, un poco iba por lo que decía Francisco, que acá Ergom, en Argentina, hay una página que se hizo muy famosa en el último tiempo que se llama chequeado.com, que lo que hacen es agarrar ciertas informaciones de dominio público y lo chequean con datos, ¿no?
esa página no está exenta de estar orientada políticamente también, por lo mismo que está orientado el ciclo de políticas públicas, por qué define qué se tiene que chequear y qué no, o en una política pública qué se vuelve problema o qué no, ¿no? Pero digo, aparte de esto, es una muy buena página, es una muy buena iniciativa. Después siempre es insuficiente porque un poco de lo que decía Francisco recién, es tanta la intensidad de la desinformación que revertir esa información después aparece en un cuadradito chiquitito, ¿no? En el diario, o digo, un periodista que dice, bueno, pero ya hizo daño, y acá iba la segunda parte que quiero decir, y no me extiendo más, lo juro, que vos decías la intencionalidad, ¿no? Intencionalidad de la desinformación apunta a la emoción, ¿no? Y que justamente vivimos en un mundo de eh, capitalismo y de democracia de la emoción. Lo vemos hoy, nosotros estamos en carrera presidencial, Ergón, y digo, el candidato que está liderando es un tipo que apunta a la emoción, no a la argumentación, ¿no? Bueno, hay un montón de pensadores, ahora estaba buscando acá en estos libritos, uno de estos lo vamos a ver, que es Berardi Bifo, vamos a ver un texto de Berardi Bifo, que es un post-marxista italiano, porque habla justamente de eso, ¿no? De cómo, del semiocapitalismo, ¿no? De un capitalismo basado en símbolos o en sentidos que apelan a lo emocional, ¿no? Digo, y los discursos políticos hoy, digo, siempre, pero hoy más que nunca apelan a lo emocional, y bueno, y hay muchos autores que hoy hablan de que despiertan pasiones tristes, ¿no? Odio, digo, identidades muy homogéneas, muy cerradas, ¿no? Que también volvemos a lo mismo, estos dispositivos de redes alimentan, ¿no? Porque te hacen entrar en grupos muy cerrados, muy homogéneos, muy rígidos, y después se ven todos estos tipos de fundamentalismos identitarios que aparecen en la actualidad, ¿no? Que van desde, que también tienen que ver como, digo, la necesidad de reencantarnos por el mundo, ¿no? Estamos ante un mundo, digo, que ha perdido sentido y el reencantamiento por el mundo surge en estas identidades muy homogéneas, muy pequeñas, muy rígidas, surge o por lo religioso o por los discursos anticientíficos, ¿no? Que también decía Argón recién, ¿no? Entonces, de repente tenés 20.000 terraplanistas que no sabés de dónde salieron, 20.000 tipos antivacunas que toman cloro, que no lo podés creer. Bueno, es porque se constituyen identidades muy homogéneas y muy rígidas que nos pasan por el costado, ¿no? Digo, acá, bueno, Ergón, te cuento, ganó Milei, intuyo que un poco al tanto estás. Digo, y nadie se imaginaba, todos sabíamos que iba a sacar 20 puntos, 15, ¿no? Pero sacó 30, digo, y fue como, ¿de dónde salió toda esta gente, no? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Muchos de estos autores que vamos a ver lo llaman semiósfera o infoesfera, ¿no? Estos pequeños y, digo, y miles de conglomerados muy pequeños donde hay discursos que se están repitiendo todo el tiempo, digo, y que es eso, ¿no? Apelan a la emoción. Digo, en un mundo que además no nos muestra una alternativa más bella, digamos, ¿no? Una alternativa posible más linda. Por lo tanto, digo, bueno, por eso hablan de época de las pasiones tristes. Digo, perdón que me fui por ahí, pero digo, pero bueno, ver cómo se entrelaza también la, la democracia, el presente y el futuro de la democracia con todo esto que estaba hablando Erdogan, ¿no? Digo, no es casual, no es casual todo lo que está pasando. Perdón. Bueno, Muy gracias, bien. Carlos. Muy buena la clase y también, sí, en sintonía con lo que decía Iván, Ezequiel y Francisco, perdón. Eh, el tema es que se viraliza tan rápido y tampoco hay mucha intención de chequearla y de desmentirla, porque generalmente se viraliza muy rápido y ya, por más que salgan en titulares de primera plana, ya el daño se hizo. Yo estoy haciendo un profesorado también y justo le contaba la otra semana a Ezequiel, cuando conté lo de Chávez, que había sacado el diario El País de España la foto de un supuesto Chávez entubado, y era una noticia falsa que le había dado al diario El País
G3, que era una revista que sería de España como la de nosotros, Cara Gente, pero cuando lo llegó al país ya sabía que era mentira. Y G3 sabía que era la foto, era la captura de un video del año 2008 de una intubación de un hombre, pero se viralizó, decían que la imagen en ese momento 2013, que Chávez estaba internado en Cuba y no se sabía, se viralizó y dice que en media hora que tuvo 66 millones de reproducciones. ¿Qué puede desmentir a eso? Y no solamente después de que ya los demás medios sabían que era mentira, la seguían reproduciendo. Entonces la dimensión que toman, que empieza a usar la desinformación, y es muy fuerte. Acá nuestro candidato es el rey de la desinformación y de la no información y de la nada, porque no dice nada. Dice, grita, se exaspera, es un león que va a dar para muchos estudios, y más esperemos que no sea presidente. Perfecto. ¿Y por qué solamente para hacer un diálogo acá? Porque es un punto muy importante, porque, mira, estamos hablando de la intensidad, de la intencionalidad y de un proceso que una vez que hecho, no se tiene mucho lo que hacer después porque ya fue hecho. Bien, tenemos unas, acá en Brasil también tenemos, las llamamos de agencias de fact-checking, es como esto, ¿no? Tenemos las agencias, tienen como unas 10 que son nacionales, muy conocidas, son de grupos de periodistas, de grupos de investigadores, de todo más. Pero hasta con las 10 nacionales que tienen como una respuesta a todo, tenemos mucha desinformación. Porque, mira, estamos hablando de grupos que no tienen acceso. Imaginen unas cosas como todo esto tiene la relación incluso con el capitalismo que estaba hablando ahora Ezequiel. Eh, los datos tenemos acceso en la medida que tenemos infraestructura, ¿no? En Brasil, yo no sé en Argentina, pero en Brasil tiene con una parcería, una colaboración entre las empresas de. No sé si se me tildó. En WhatsApp y no Se, tiene se cor- acceso a Internet. Ergón, perdón, a mí se me cortó, no sé si a todos. ¿Se les cortó a Sí, todos se recién? tildó. Estoy Sí. acá, Sí, acá, se tildó cuando decían lo de las empresas. es que cuando yo hablo malo del Google y todo más, se ocurre esto. Entonces no tiene. Pero tienen como una colaboración las empresas de telefonía móvil con las aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo, que se puede accesar el WhatsApp sin paquetes de Internet muchas veces. Entonces tiene la Internet solamente para utilizar WhatsApp. Entonces, mira, recibe la información en WhatsApp del grupo que se está radicalizado, extremo, yo no sé, y no se puede hacer una confirmación de esta información en la Internet, porque no tiene acceso. Entonces, mira cómo la relación del capitalismo está directamente con la disponibilidad de datos, ¿no? Entonces, yo creo, yo no tengo un pensamiento 100% de que los datos van a hacer todo y todo más, pero yo tengo una comprensión que la disputa informacional se puede hacer también con los datos, se puede hacer también con la información, se puede hacer también con, por ejemplo, hacer la producción de datos y de contenidos para, yo no sé si la palabra es la misma en español, pero para constranger, yo no sé si es la misma, ¿no? Es para hacer fuerza contra el Estado hasta el punto que el Estado se vea como necesario de hacer. Entonces, mira, estamos hablando de personas transexuales, de personas LGBT, de personas de muchas características que no tienen atención al Estado. Mira cuentas, mira el número, mira la región, mira todo más. Esto se convierte a un proceso de, yo no sé la palabra, pero yo voy a hablar de un proceso de constrangimiento, un proceso de hacer fuerza al Estado para que se convierta a una posición, ¿no? Entonces, haciendo un resumen acá, yo creo que no, las páginas de que hacen la búsqueda de datos, de todo más, que presentan respuestas, no tienen
la capacidad de tener todas las respuestas, porque es imposible. La desinformación cuenta con los profesionales que están a todo tiempo, ¿no?, haciendo el proceso de desinformación. Pero lo que podemos hacer para no pensarnos solamente como una perspectiva apocalíptica, ¿no? No tiene que hacer, es una crisis, ¿verdad? Lo que podemos hacer es producir contenido, es intentar hacer con que las políticas públicas, por ejemplo, sean más orientadas a evidencias, a datos, ¿no? No es un proceso mecánico, cartesiano, de intentar poner datos para gobernar nosotros. No, es lo opuesto. Es de hacer con que los datos hagan con que la política logre, ¿no? Es hacer con que los datos estén a servicio de la política. Este es punto, yo creo que es más central en la disputa entre política y tecnología. Es la política conduciendo los datos en favor, y a la política buena, la política pública, ¿no? La voluntad del pueblo, ¿no? Y no la tecnología capturando la política como es lo que vemos en varios contextos de disputas informacionales, ¿no? Perdón, me hablé mucho aquí, acá también. ¿Alguien más? Y la palabra yo busqué acá es Presión. avergonzar. Avergonzar. No, Hacer, es más como presión, me parece, como presionar al Estado para que lo tome. Porque sí, avergonzar es de darte vergüenza. pero Pues, dar vergüenza al Estado al punto que haga. Mira, claro, puede ser, sí, o pero yo creo que en responsabilizar portugués también. la palabra tiene un sentido más de presión con vergüenza, es posible. Claro, Entonces, claro, más de crear una responsabilidad palabra ahí. de esta, ¿no? Para constranger el Estado, ¿no? Depende de qué estado, porque hay estados que mucha vergüenza no tienen Que tampoco. son total, total. Y ahí algo que decías que antes con respecto a Bolsonaro y a Milei, acá tenemos un poco la tesis de que son parecidos, pero que Bolsonaro, tal vez por la huella del propio Estado brasilero, no pudo, tuvo que ser irremediablemente nacionalista, digamos, ¿no? Parece ser acá que Milei, por el contrario, digo, tiene todo este componente más de, de este componente de colonialidad, ¿no? Digo, que en el caso Bolsonaro con Brasil no se dio, digo, tal vez por la propia avergüenza del Estado, digo, de Brasil, ¿no? Que es muy fuerte, digo, acá nuestro Estado es mucho, nuestra huella es más débil, ¿no? El Estado es más maleable. Eh, Así que bueno, y acá otra de las cosas también que me anoté, porque con respecto a esto del capitalismo de la emoción, ¿no? O de cómo la desinformación encuentra terreno muy fértil en un siglo XXI que está liderado por la emoción, digo, desde el mercado hasta la política, ¿no? Eh, Todas unas nociones que después vamos a ver también con respecto al poder, que rompen un poco la lógica del siglo XX, ¿no? Donde el poder antes se acumulaba, ¿no? Antes se acumulaba. Bueno, ahí Ergon nombraba a Gramsci, ¿no? Digo, esta idea de ir ocupando trincheras, digamos, en sentido gramsciano, ¿no? Digo, y hoy parece ser que el poder, digo, ya, digo, y lo vemos con Milei, perdón por poner el ejemplo argentino de nuevo, Ergon, pero digo, no acumula poder, sino que se regenera su propio poder en las redes, ¿no? Digo, es increíble cómo, digo, eh, no necesita, digo, ocupar oficinas del Estado, no necesitó construir consensos populares de base, ¿no? Digo, no tener, de hecho, Ergon te cuento, este candidato que sacó el 30%, hizo un acto al que fueron 4.000 personas. 4.000, estaba vacío, alquiló una cancha de fútbol y estaba vacía, no sé si se acuerdan, Silvina y Francisco, que en el Porvenir, acá cerca encima, de una cancha de fútbol, 4.000 personas fueron, digo, no, digo, ya no hay una acumulación del poder, sino el poder es generativo, no ya acumulativo, ¿no? Digo, y ahí también las redes digo, todo la esfera digital, digamos, también eh,
tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esta, digo, y en este contexto, por eso el seminario apunta a democracia y esfera digital, digamos, digo, digo, una de las preguntas que yo el otro día en otro debate con unos compañeros hacía, ¿cómo puede ser que, que innovaciones tecnológicas que modifican radicalmente la antropología humana, que modifican la naturaleza humana, la subjetividad humana, se lancen tan libremente, ¿no? Como TikTok, digo, antes decía Argón, ¿no? Uno puede en TikTok noticias falsas, 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 eso se consume, ustedes lo saben, un montón, y después, digo, capaz en el diario o necesitas una instancia más de apelación para ver el chequeado o la falsedad de esa información, que no se da, ¿no? Porque uno está acostumbrado a los 15 segundos de TikTok. Entonces digo, y las redes, esto que hablamos de los grupos, de los algoritmos, modifican o impactan profundamente en la construcción de subjetividades. No pueden manejarse con una lógica de mercado, algo que está modificando, digo, nuestra. Por eso hay muchos autores que hablan de mutación antropológica del ser humano. Modifican hasta nuestra propia naturaleza humana, ¿no? Digo, que eso es un sinsentido, porque si la modifican es porque no hay naturaleza humana, ¿no? Pero quiero decir, generan una. Bueno, hay autores, no creo que los veamos, que hablan de una segunda naturaleza humana, ¿no? Que se va construyendo a partir, decíamos, de toda esta masividad o digo, ya una vida digital, ¿no? Lo que Digo, pasa es que todavía todavía creo que fue muy rápido también las cuestiones digitales van muy rápido, entonces total. eh, la lógica va a ser empezar a educar ciudadanos digitales, porque evidentemente va mucho más rápido el cambio y las transformaciones van como los celulares, van rápidas, entonces no tenés tiempo para adaptarte y la verdad que la gente, el chequeo es algo que no hace. Mira, Sí, sí. escucha, pasa y vos viste que estás viendo TikTok y mirás algo y al rato te sale más noticia de lo mismo y es difícil que la persona vaya a chequear. Por ahí se queda y más si es algo que la enoja de la economía o algo que vos. Yo un día iba en el colectivo y al lado mío iba para la facultad y al lado mío estaba la chica con TikTok y vio una mala noticia y al toque le salió una flor, no sé qué, y eran mismas noticias malas. Y claro, esa chica, ¿cómo llega con la cabeza a la casa? Después de trabajar, no le alcanzó la plata, el tren demoró, no rindió bien el parcial, no pudo leer, y la verdad que ganas de chequear no tiene. Se quedó con No, eso. total, total, Se quedó total, con eso. Yo total. me fui pensando a la facultad y dije, uy, ¿con qué carga esta mujer llega a la casa? Porque se sentó un rato en el colectivo para decir, bueno, me relajo y con TikTok, yo casi me levanto y me paro porque de tantas malas noticias ya iba a llevar angustiada a la aula. Pero decía, ¿en qué momento va a chequear? Sí, Creo que no, la cuestión va a estar en la formación de uno, de ser ciudadano digital de estas nuevas tecnologías, interpelarlas un poco, que son buenas también porque te llevan tiempos reales a lugares muy lejanos, pero bueno, también tiene esto, ¿no? Que te establece un Milei, que es un candidato totalmente de las redes. Porque como dijo, y ahora cierra en el Movistar Arenas el cierre de campaña. sí. Veremos qué pasa ahí y veremos qué pasa en la elección, porque la realidad indica que un candidato que se formó y que usó los medios estos nuevos tuvo un caudal de voto que no lo tuvo los candidatos del territorio físico y de la política, y el fracaso de la política, ¿no? De la vieja política, hablando. Así que veremos Esta qué Ahí, pasa. semana, perdón. sí. No, sí, ¿cuál? No, que justo esta semana había visto también una entrevista que le hacía uno argentino, hablando dramático, él hablaba de la última dura y de la teoría de los dos demonios, y más el tipo planteaba que además de hablar de quiénes fueron víctimas y quiénes fueron victimarios, que sea cual sea el conflicto, siempre es importante hablar quiénes son los beneficiarios de eso, ¿no? O sea, lo pensaba con respecto a lo que, ejemplo, que decías vos del TikTok, y donde, o sea, el beneficiado claramente, no sé, el TikTok o sea que fomente el TikTok. Es decir, está
arriba de eso, más que cualquier, o sea, importa mucho más que se venda eso, porque es algo automático, importa más que eso sea algo que se pueda vender y que esté en el mercado, que el propio raciocinio de nosotros como personas. Si se vende, bueno, entonces que siga. Y yo creo que hay un punto acá también que está un poquito en cada uno de lo que hablaron acá, que es de soberanía digital. Porque imaginen una cosa, si algún gobierno en cualquier país, yo no sé, tuviese como toda la regulación, la moderación de contenido, lo que va a poder o que no va a poder mirar todo el día. Esto sería como una dictadura, como un absurdo. ¿Quién va a hacer esto, no? Pero tenemos 6 empresas que hacen eso todos los días. Las Big Techs, que hacen los contenidos, especialmente a Ezequiel, hacen los contenidos especialmente a Silvina, especialmente a Francisco, especialmente a mí, todos los días. Y van a hacer una construcción de pensamiento, una construcción de ideología, una perspectiva de mundo, ¿no? Entonces, yo creo que a este punto, ¿desde cuándo fue permitido que 6 empresas fueran las que deciden lo que podemos o no podemos ver en nuestros días? Esto es muy absurdo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un punto acá incluso que es de que la discusión de los algoritmos debería ser pública. Entonces, tenemos una perspectiva hoy de que los algoritmos son solamente técnicos, son de empresas privadas, ¿no? Pero tenemos que hacer como una comprensión de que, vale, viene de empresas de naturaleza privada, mas se ejercitan en espacios de manifestación pública. Vienen de características técnicas, algoritmos, pero tienen ejercicio político, ¿no? Entonces, yo creo que hay una falsa dicotomía, ¿no? De estos puntos de acá, que es la falsa dicotomía entre público, privado, técnico, político, que en realidad se convierte todo a la misma cosa cuando estamos hablando de las plataformas digitales, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una desinformación muy grande para combatir, que es la desinformación que los algoritmos deben seguir sin regulación, deben seguir sin cualquier mediación, ¿no? Yo creo que la gran desinformación que tenemos que combatir es la desinformación de la hegemonía digital que las empresas ponen a nosotros acá, especialmente en los países del hemisferio sur del mundo, ¿no? Porque los países europeos ya están haciendo una regulación. Los países como Canadá ya están haciendo una regulación. Incluso Australia hizo una regulación. Pero cuando intentamos hacer acá en Brasil, las Big Techs hicieron toda una presión contra nosotros y desmovilizó una legislación que intentaba mínimamente hacer con que las Big Techs hiciesen respecto a la legislación brasileña. Entonces, sin la legislación brasileña es prohibido, por ejemplo, no se puede tener cosas de ataque de violencia, de cosas del tipo contra chicos y chicas, que es una cosa obvia, ¿no? Entonces, en las redes sociales también no se puede tener, pero las empresas estaban hablando, no, acá si hagamos una censura, ¿no? Si hacemos una restricción, si hagamos una cosa de esto, el próximo paso que van a querer es que hagamos censura, restricción de contenidos políticos. Entonces, tienen una narrativa de que el proceso de derecho a privacidad, el proceso de derecho a libertad de expresión está súper encima, súper soberano, ¿no? Super, más que la soberanía digital que dice respecto a la comprensión de la legislación de los países. Entonces yo creo que hay incluso esa disputa, esa lucha toda más, que también se va a todos los más vulnerables, refuerzo a este punto, porque los más vulnerables son los que más dependen de este acceso, por ejemplo, de, 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 de combinación que las tecnologías hacen con WhatsApp, con Facebook, con las plataformas, y que se están limitados a no tener acceso a datos reales, a datos de Internet, a datos de investigación. Entonces, yo creo que es una discusión también de soberanía digital y de comprensión que de los algoritmos deberían ser públicos. No debería de existir segredo algoritmo lo que está distribuyendo de contenido a nosotros. Es una insanidad cómo estamos en una sociedad en que esto es normal. Yo no puedo comprender cómo es posible que llegamos hasta acá.
distribuyen contenido a todo tiempo y vale, controlan a nosotros, ¿no? Totalmente ahí, Ergón, justo el otro día veíamos como los principios liberales, ¿no? Digo, que vos los nombrabas recién también, ¿no? Libertad de expresión o esta esfera privada muy a la defensiva, ¿no? De cualquier intrusión, de cualquier injerencia, que normalmente es el Estado. Y cómo, digo, en el sur colonial, digamos, ¿no? En el sur nuestro, cómo hay una defensa a ultranza de esos derechos liberales o de esos principios liberales que en el norte, que fueron además quienes la idea original, digamos, no se da, ¿no? Digo, acá, bueno, en Argentina, por eso digo, Brasil me parece siempre un caso, una gran excepción, o al revés, me parece que Argentina también es una gran excepción en el sentido de, de que es imposible acá para la vacunación contra el COVID, ergo, mucha gente no se quería poner la vacuna porque decía que iban a poder rastrear. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, Silvina, que le podían rastrear. Acá Y también, acá lo mismo, lo mismo, lo mismo. entonces, digo, bueno, pero usaban Google Maps, ¿no? Digo, el celular hasta para ir al baño, digo, entonces hasta sabía, digo, yo siempre digo, las claves bancarias del home banking, ¿no? Que uno las guarda celosamente, Google las sabe, digo, Los digo, permisos de la app, lo que le autorizas a la app dice, puedo usar tu micrófono, puedo ver tus fotos, puedo modificar esto, y la gente bajas un jueguito en el celular y prácticamente falta que le digas tu ADN, no te pide la sangre porque no se la puede llevar. sí. Constantemente a las apps le estamos permitiendo un montón de cosas. Total, total. Pero, digo, pero cómo los principios liberales son muy fuertes en el sur, ¿no? Digo, no hay ningún tipo de regulación. Creo que en Brasil está pasando también Ergom el problema de alquilar, ¿no? Digo, de Airbnb, digo, en las grandes capitales, y acá no se puede regular, digo, es imposible porque atenta contra el mercado, contra ¿no? la libre disponibilidad de mis bienes. Digo, no podés generar ninguna política pública, volvemos, ¿no? Digo, de regulación, en este caso del mercado inmobiliario. Eh, Ahí estaba leyendo también otro texto muy lindo de cómo la globalización no había puesto en realidad, siempre se dice que la globalización ataca la soberanía del Estado, ¿no? Los Estados-nación se vieron debilitados. Dice, lo que debilitó es la eficiencia de las políticas de los Estados-nación. Pero el Estado-nación empezó a hablar de muchas más cosas que antes no hablaba con la globalización, pero sí de manera mucho menos eficiente, ¿no? Y es un poco lo que pasa, ¿no? Digo, el Estado nuestro se ocupa desde inteligencia artificial, ¿no? Hasta llevar agua corriente y cloacas a la gente, pero digo, con una eficiencia muy reducida también, ¿no? Digo, que ese es el desafío también para los Estados-nación en un contexto de lo que se llama eh, globalización, digo, junto a lo local también que comienza a ser importante, ¿no? No solo el fenómeno de la globalización. Pero, pero bueno, son todos los problemas del siglo XXI, hermosos, hermosos e inesperados. Problemas del siglo XXI, como decía Silvina, muy rápidos, acelerados, tal vez por la pandemia, ¿no? Digo, un fenómeno que se venía dando, acelerado por la pandemia de manera excepcional. En 4 o 5 años reconfiguramos tuvimos que reconfigurar nuestras subjetividades muy rápidamente, ¿no? Eh, Lo que pasa es que, mira, ahora, por ejemplo, hoy hablaba con los chicos de secundario y decían, ya manejan, yo todavía no tengo idea de qué se trata la inteligencia artificial, ellos ya la están usando. Yo no tengo idea cómo se maneja bien, ni si no, quién la hizo y qué tan fiables son los datos que responde, pero la verdad es que la están usando. Y va a haber que incorporarla al nivel medio secundario porque estos ciudadanos ya la están usando a pesar de que sí, yo no sí, sí. entienda de qué es. Entonces, así va a pasar con la información y con todo esto. Es muy rápido. Para mí fue muy rápido ver cómo lo manejan y está. Y hay desigualdad encima porque no todos tienen acceso y Sí, total. todo es muy rápido. Sí, sí, aprender nuevos lenguajes, ¿no? Digo, muy rápidamente. Así que, bueno, ¿alguna pregunta más a Ergom?
Bueno, igualmente tal vez te molestemos, Ergón, por algún texto o por algo, sí, digo, para Sin sobre todo problemas, si... no me molesta, no, por favor, por favor. Creo que igual yo te vi en una reunión la otra vez, vos estuviste hace un mes, 2 meses en la UNLA, ¿no? Con Sí, sí, Santiago, con sí, los Santiago. sí, Yo creo que entré a esa exacto, reunión y estabas vos, me parece. Me parece. sí, exacto. Em, Bueno, así que súper agradecerte, Ergón. Eh, Igual estamos en contacto. Después, a través de Betiana, entiendo que vos con ella tenés diálogo continuo. A través de Betiana, si necesitamos algún texto, como decías vos, ¿no? Más de revista, más de paper, sobre todo para acompañar algún posible trabajo de Silvina de Francisco, te estaremos mandando. Muchas gracias y gracias a vosotros, ¿no? Buenísimo espacio para discusión y yo estoy disponible acá en las próximas oportunidades, por supuesto. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Y a Silvina y Francisco, bueno, nos vemos la semana que viene seguramente presencialmente. Después mando mail con algunos detalles. Mándenme lo que hayan escrito, así empezamos a laburar. Ya empecé a escribir yo. Así. Bueno, muy bien, dale, mándamelo. Bueno, Como dicen los Bueno, brasileños, obrigado y un fuerte ya, abrazo. un bueno, fuerte muchas gracias, abrazo. un gusto. Abrazo Buenas a tardes. todos. Abrazo. Adiós, adiós. Chao, chao. Chau, chau.